Estimados estudiantes del ciclo pre, bueno, espero que se encuentren muy bien después de estas cortas vacaciones. Retomamos el curso de biología. Vamos a continuar con el tema de aparato digestivo, en este caso el aparato digestivo humano, ¿no? Y vamos a tratar de que la clase sea bastante entendible para ustedes. Así que, sin más, empecemos con nuestra clase. A ver, en primer lugar vamos a hablar de los procesos digestivos. Para poder mencionar dichos procesos digestivos, lo que vamos a hacer es mencionar a la ingestión, digestión, absorción y egestión. Cuando hablamos del proceso de digestión, es el proceso a través del cual nosotros ingerimos el alimento, o sea, lo incorporamos a la cavidad del tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, al morder una manzana, al meter una cucharada de segundo, de sopa, a nuestra cavidad bucal, estamos realizando el proceso de la ingestión, que sería la primera etapa de todos los procesos digestivos. Inmediatamente se haya realizado la ingestión, continúa el proceso de la digestión. En este caso, la digestión puede ser mecánica y puede ser química. Cuando hablamos de una digestión mecánica, pues hablamos de procesos, ¿no? Donde hay justamente movimiento que permite, por ejemplo, en la cavidad bucal triturar los alimentos, ¿no? Permitiendo pues transformarlos a porciones cada vez más pequeñas a través de procesos mecánicos. Y cuando hablamos de la digestión química, pues hablamos de lo que vendrían a ser pues la interacción de muchas sustancias químicas como las enzimas que van a permitir degradar los alimentos y transformarlos a porciones cada vez más pequeñas. Cuando se lleva a cabo los procesos de digestión, ya sea mecánica o química, que van a producirse tanto en la cavidad bucal como en el estómago, el intestino delgado, pues cuando todo ese proceso digestivo concluye, recién se lleva a cabo el proceso de absorción, que es el proceso a través del cual se absorben los nutrientes a través de las microvellosidades intestinales del intestino delgado y todos estos nutrientes pues pasan a formar parte del flujo sanguíneo que justamente al circular la sangre alrededor de todo el cuerpo distribuirá todos los nutrientes que hemos podido obtener a través de todos los procesos digestivos. Una vez se haya producido la absorción, pues obviamente va a quedar material de sobrante o material de desecho, y para justamente poder nosotros eliminar o expulsar de nuestro organismo ese material de desecho, pues se lleva a cabo el proceso de la egestión. Este proceso de la egestión sería entonces la expulsión de todos los residuos productos de los procesos digestivos hacia el medio externo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los procesos que se realizan a través de lo que es la denominada digestión. Estos procesos pues están encargados o están realizados por parte de nuestro aparato digestivo, ¿no? Y ahora justamente tenemos que ir conociéndolo más al detalle. Para poder entrar a hablar ahora sí de lo que viene a ser el aparato digestivo, tendríamos que hablar de que está constituido por dos partes fundamentalmente: el tubo digestivo y las glándulas anexas. El tubo digestivo pues empieza en la cavidad bucal, se comunica con la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, para que finalmente termine en el recto y el ano. Ese sería son los órganos que constituyen el tubo digestivo. Pero adherentes a este tubo digestivo vamos a encontrar las denominadas glándulas anexas como el hígado, que vemos aquí, el páncreas, ¿no? Que ahorita estamos señalando en el gráfico, y glándulas anexas como las glándulas salivales, que en este caso pueden ser las sublinguales, que se encuentran debajo de la lengua, submaxilares, que las vamos a encontrar en la parte posterior de o en la parte inferior del maxilar inferior, y las parótidas, que las encontramos hacia cada lado, hacia la parte posterior de nuestras cavidades bucales, que serían las glándulas anexas, en este caso de la cavidad bucal. Entonces, en conjunto, tanto el tubo digestivo y las glándulas anexas estarían conformando y constituyendo todo nuestro aparato digestivo. En el gráfico que podemos observar en este momento en la diapositiva,
podemos observar cada una de las estructuras que estaría constituyendo lo que viene a ser dicho sistema digestivo. Correcto, ¿no? En la cavidad bucal, por ejemplo, encontramos el paladar, la úvula, la lengua, los dientes, ¿no? Luego encontramos pues también las glándulas salivales, ya sabes que las sublinguales, submaxilares, las glándulas parótidas. Esta cavidad bucal se comunica con la faringe, luego con el esófago con el estómago, ¿no? Luego el intestino delgado, su primera porción que sería el duodeno, y al duodeno se comunica el hígado, ¿no? Y el páncreas, ¿no? Y ahora ya vamos a conocer cómo es que va a ocurrir este proceso, ¿no? Ya sea a través del conducto biliar común o el conducto pancreático, que van a llegar hasta el duodeno para poder vertir sus productos como la bilis y en el caso de lo que es el páncreas, el jugo pancreático. Luego pues tenemos una gran extensión de lo que viene a representar el intestino delgado, luego el intestino grueso y termina pues nuestro sistema digestivo. Pero vamos a ir conociendo parte por parte cada una de las estructuras de lo que viene a ser nuestro sistema aparato digestivo. Cuando hablamos también de esta terminología, sistema y aparato, tenemos que recordar de que aparato se le conoce a todas las estructuras de nuestro organismo que están formados por órganos por diferentes tipos de tejidos. En este caso, el aparato digestivo se llama así porque cada uno de los órganos que lo constituyen y lo conforman, pues están formados por diferentes tipos de tejidos y entonces tendríamos que hablar propiamente de un aparato. En cambio, los sistemas dice que son estructuras que van a permitir múltiples funciones en el organismo, pero que están formados por un solo tipo de tejido. Un claro ejemplo podría ser el tejido o el sistema nervioso, que solo está constituido por tejido nervioso. El sistema muscular, constituido solamente por tejido muscular. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros deberíamos de comprender. Muy bien. Ahora sí vamos a continuar. Pasamos con la siguiente diapositiva. Vamos a empezar a hablar de lo que es la cavidad bucal. Primero, empecemos en la cavidad bucal con el proceso de la digestión mecánica. Y justamente los dientes son encargados de poder permitir realizar dicha digestión, ¿no? Ahora, podemos ver aquí el gráfico, claramente tenemos el gráfico del diente, ¿no? Que dicho sea de paso, pues está constituido por una parte superficial, que es la parte que está encima de las encías, que se llama corona, una parte entre las encías y la corona, que sería el cuello del diente, y la parte que se encaja en los huesos del maxilar inferior y superior, ¿no? Que son los alvéolos dentarios, estos orificios que justamente están formados por huesos, y ahí estaría encajando lo que viene a ser o representar la raíz de nuestros dientes. Como podemos observar, los dientes tienen una comunicación con los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y las terminaciones nerviosas. ¿De acuerdo? Ahora, si vamos a hablar de las capas que lo van a constituir, la capa exterior se llama esmalte, es la capa más dura del diente. Aproximadamente, dice, solo cuenta con un 4% en composición de agua y su fundamental composición pues es una sal mineral inorgánica denominada hidroxiapatita, que dicho sea de paso, cuando lo combinamos con el flúor se produce la fluoropatita, que se hace más resistente, más lisa, resbaladiza y previene justamente la aparición de las famosas caries y también inclusive de que se nos podría picar el diente. ¿De acuerdo? Por debajo del esmalte vamos a encontrar una capa blanda denominada dentina, ¿sí? Como se puede observar, ahí está la dentina. Y en la parte más interna de lo que viene a ser el diente, pues encontraríamos la pulpa, ¿no? O la capa interior, donde justamente se encuentran y se localizan las terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos que llevan los nutrientes para que las células que constituyen cada una de las estructuras de nuestros dientes se puedan nutrir y puedan, pues, seguir fabricando el material que constituye cada una de estas capas. ¿De acuerdo? Entonces ese sería pues un pequeño
análisis o un pequeño recuento de las estructuras del diente. Ellos encargados de realizar la digestión mecánica a través de la masticación. En el caso del ser humano, podremos decir que el ser humano es difiodonte. Difiodonte. Eso hace suponer que los seres humanos tenemos dos procesos de dentición. Bueno, la primera dentición, que comúnmente se le conoce como los dientes de leche, que son los primeros en aparecernos cuando somos niños, ¿cierto? Y luego tendremos nuestra dentición, pues, permanente, ¿no? Los dientes ya de adultos. En este caso, a los dientes de leche, bueno, pues también se conoce como una dentición temporal, ¿no? Porque se nos caen estos dientes, pues va a estar conformado por un total de 10 dientes en la parte superior, de 10 dientes en la parte inferior, que constituirían un total de 20 dientes, ¿ya? Conformados por dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, colmillos, un primer molar y un segundo molar, ¿de acuerdo? Hacia cada lado, no lo mismo por acá. Aquí está pues los incisivos centrales, el incisivo lateral, el colmillo, ¿no? También conocido como canino, el primer molar y el segundo molar. Aproximadamente las edades en las cuales aparecen estos dientes pues van a ser a los 9,6 meses, ¿no? Y se nos caen aproximadamente a los 7 años. Estaríamos hablando de los incisivos centrales. Los incisivos laterales aproximadamente nos aparecen a los 12,4 meses y se nos caen aproximadamente a los 8 años. Los colmillos nos aparecerían aproximadamente a los 18,3 meses y se nos estarían cayendo a los 11 años aproximadamente. Y en el caso de los molares, tendríamos que el primer molar nos aparece a los 15,7 meses y se nos caería a los 10 años aproximadamente. Y el segundo molar nos aparece pues a los 26,2 meses y se nos estaría cayendo aproximadamente a los 10 años y medio de edad, ¿no? Los 10,5 años. En el caso de la parte inferior de nuestro maxilar, donde también están pues este tipo de dientes, que es de la misma forma, los incisivos centrales pues son los primeros en aparecer, los de la parte inferior, aproximadamente entre los 7,8 meses y se nos estarían cayendo a los 6 años aproximadamente. Los incisivos laterales del maxilar inferior pues aparecen a los 11,5 meses y se caen a los 7 años. Los colmillos, ¿no? O también conocidos como caninos, aparecen a los 18,2 meses y se nos estaría cayendo aproximadamente a los 9,5 años. El primer molar del maxilar inferior nos aparecería a los 15,1 meses y se nos caería aproximadamente a los 10 años. Mientras que en este caso el segundo molar, que estaríamos hablando del maxilar inferior, nos aparecería pues aproximadamente a los 26 meses, cayéndose aproximadamente a los 11 años. Esta es nuestra primera dentición, ¿de acuerdo? Y la segunda dentición, que ya son nuestros dientes pues de adultos, nuestros dientes permanentes, ¿no? Pues estaría ya no conformada por 20, sino en realidad ya por un total de 16 arriba, 16 abajo, haciendo un total de 32 dientes, ¿de acuerdo? En este caso, seguimos teniendo los dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, dos caninos. En este caso, pues ahora encontraríamos lo que vienen a ser los premolares, un par de premolar, el primer premolar, otro par del segundo premolar, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a los molares, el primer molar, el segundo molar y el tercer molar, que representaría la denominada muela del juicio, ¿no? Aquí más o menos las edades en las cuales aparecen los incisivos centrales desde los 7 a 8 años, los incisivos laterales de 8 a 9 años, los caninos a los 11 a 12 años, el primer molar de 10 a 11 años, el segundo molar de 10 a 12 años, ¿no? En este caso, el primer molar nos aparece a los 6 o 7 años, el segundo molar de 12 a 13 años y el tercer molar pues aproximadamente de los 17 hasta los 21 años. ¿De acuerdo? Y lo mismo pues encontramos en el maxilar inferior, dos incisivos centrales, dos incisivos laterales, dos colmillos o caninos,
¿no? Dos primer molares, dos segundo molares, ¿no? Premolares, dos primer premolares, dos segundo premolares, luego un primer molar, un par, dos segundos molares, igualmente también tendríamos pues el tercer molar que representaría la muela de juicio. Igual acá tenemos las edades respectivas en las cuales nos apreciarían. Los incisivos centrales de 6 a 7 años, los incisivos laterales de 7 a 8 años, los caninos de 9 a 10 años, ¿no? El primer molar de 10 a 12, el segundo molar de 11 a 12, el primer molar de 6 a 7, el segundo molar de 11 a 13 años, el tercer molar aproximadamente de 17 hasta los 21 años. ¿Correcto? Entonces, pues teniendo en cuenta esto, terminamos a hablar de los dientes, ahora pasaríamos a hablar de otro órgano que está pues en nuestra cavidad bucal, que viene a ser la lengua. Pues como ya sabemos, la lengua, también conocido como el órgano del gusto, pues presenta en la superficie de esta las denominadas papilas gustativas que permiten poder captar los diferentes sabores de los alimentos que nosotros consumamos, ¿no? Aquí encontramos pues en estas papilas gustativas los quimiorreceptores, que son células pues especializadas en captar los distintos sabores de los alimentos que nosotros consumimos. En la parte de la punta de la lengua, bordeado por estos puntos de color amarillo, encontraríamos una mayor presencia de papilas gustativas que nos permiten captar el sabor dulce. En las partes laterales a esta, punteadas de color verde, encontraríamos las papilas gustativas que nos permiten captar el sabor salado. En las partes laterales de la lengua encontramos las papilas gustativas rodeadas por los puntos azules que nos permiten captar el sabor ácido, mientras que en la parte posterior de nuestra lengua encontraríamos a las papilas gustativas que nos permiten captar el sabor amargo. Y en la parte intermedia pues hay una gran cantidad de diferentes tipos de papilas que, bueno, pues van a trabajar en conjunto, ¿no? A esta porción interna o esta porción de la parte posterior de la lengua se le conoce como la V lingual, donde pues encontramos fundamentalmente a las papilas gustativas calciformes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos, aparte de mencionar que la lengua, dicho sea de paso, nos permitía captar los distintos sabores, también tendríamos que mencionar que también ayudan o participan en la digestión mecánica, ya que al momento de nosotros masticar el alimento, la lengua también ayuda a poder combinar el alimento con la saliva y dar la formación del denominado bolo alimenticio. ¿Correcto? Entonces también no te olvides que la lengua participa en la digestión mecánica. Ahora, por otro lado, también decimos que en la boca pues están nuestras glándulas salivales, las glándulas parótidas, las sublinguales y las submaxilares, como podemos observar claramente en el gráfico. Podemos mencionar que estas glándulas salivales permiten la realización de la digestión química, ¿no? Que justamente se realiza gracias a la saliva que segregamos en el interior de nuestra cavidad bucal. Habitualmente esta saliva está formada por agua, cual rol es disolver los alimentos, está formada por mucus, que su rol es suavizar los alimentos, por la amilasa, que ayuda a transformar el almidón en maltosa. En este caso, pues el almidón es un polisacárido. A ver, un ratito, discúlpenme, vamos a solucionar este tema. Se ha movido nuestro gráfico. Ahora sí. Pues podemos ver que en este caso la enzima amilasa transforma el almidón en maltosa. El almidón es un polisacárido y la maltosa es un azúcar disacárida. Eso significa que esta amilasa parte al almidón, que es un azúcar grande conformada por muchísimos monosacáridos, y la va rompiendo hasta convertirla pues en un azúcar mucho más pequeña constituida por dos monosacáridos, que sería la maltosa. ¿De acuerdo? Entonces, de polisacárido pasa a disacárido. Luego encontramos también la enzima denominada lisozima, que en este caso pues cumple una función antiséptica de eliminación de microorganismos como las bacterias. Entonces, nuestra saliva tiene una sustancia antiséptica que nos ayuda pues a eliminar gran cantidad de microorganismos como las bacterias que pudieran ingresar a nuestra cavidad bucal junto con el alimento. Ahora,
Cuando la saliva se mezcla y se combina con nuestro alimento, pues se forma el denominado bolo alimenticio, ¿correcto? Entonces, no te olvides, cuando los alimentos se combinan con la saliva, se forma el bolo alimenticio. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Nos tocaría hablar de la faringe. En este caso, la faringe es un conducto común tanto para el aire como para el alimento. Eso hace suponer que funciona tanto para lo que viene a ser el aparato digestivo, así como para el aparato respiratorio, ya que esta faringe se va a comunicar tanto con nuestra cavidad bucal, por donde pasan los alimentos, así también se comunicará con nuestra cavidad nasal, de tal forma que va a también permitir el paso del aire a través de esta estructura denominada faringe. Ahora, esta faringe se divide en la nasofaringe, que sería la porción que se comunica con las fosas nasales, bucofaringe, la porción que se comunica con la cavidad bucal, y laringofaringe, la porción que se comunica con un órgano respiratorio como la laringe, que por ahí continuaría su camino el aire. Pero también diríamos que esta faringe, así como se está comunicando con la laringofaringe, pues también tiene un punto de comunicación con lo que vendría a ser el esófago. Y es justamente por aquí por donde pasa el alimento para poder dirigirse hacia el estómago, a través de este órgano denominado esófago. En esta parte vamos a resaltar al trabajo que realiza el epiglotis. Cuando hablamos del epiglotis, pues va a venir a ser un cartílago que forma parte en sí no de la faringe, sino más bien del órgano respiratorio conocido como laringe, que está a continuación de la faringe. Pero ¿por qué le vamos a tomar en cuenta si es que no forma parte de la faringe? Porque en realidad este epiglotis cumple un rol importante durante el proceso de la alimentación. Cuando ingresa el alimento a la cavidad bucal y lo vamos masticando, al momento de masticarlo, pues lo estamos degradando y mezclando con la saliva formamos el bolo alimenticio. Al momento de degluirlo, pasar el alimento, pues el alimento llega hacia el epiglotis, choca con la epiglotis y el peso del alimento hace que el epiglotis baje, cerrando la entrada hacia la laringe. Correcto. Y permitiendo que el bolo alimenticio pase directamente hacia el esófago. ¿De acuerdo? Entonces, este cartílago es bastante flexible, se va a mover tan solo con el peso del alimento para cerrar la vía respiratoria y permitir que el alimento pase directamente hacia el conducto del esófago. ¿Y qué pasa si algunos residuos de alimento llegaran a ingresar a lo que vendría a representar en este caso la laringe? Pues nos atoramos y al momento de atorarnos, pues tratamos de toser para poder expulsar esos restos de alimento que pudieran haber ingresado. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería la explicación con respecto a la faringe. Ahora pasamos a hablar del esófago. El esófago dice que es un tubo muscular que aproximadamente cuenta con unos 20 centímetros de largo y que comunica a la faringe y al estómago. ¿De acuerdo? El esófago propulsa el bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, realizando también los denominados movimientos peristálticos que permiten que el bolo alimenticio pues vaya a transcurrir por lo largo del esófago hasta llegar al estómago. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso vamos a mencionar que el esófago pues tiene dos esfínteres. El esfínter del esofágico superior, que estaría al inicio, solamente en la entrada del esófago. Miren, acá podemos observar también el epiglotis, cómo se aplasta para tapar la entrada hacia las vías respiratorias. En esta primera porción del esófago, donde nace el esófago, está el esfínter esofágico superior. A través de todo el conducto, pues ahí tenemos lo que viene a ser el esófago y encontraríamos el esfínter esofágico inferior, aquí, ¿no? Delimitando una porción del esófago que se va a denominar cardias. Este cardias, ¿no? Va a permitir, pues, comunicar a lo que va a ser tanto el esófago como el estómago. ¿De acuerdo?
Entonces es una región de frontera entre el esófago y el estómago. Estos dos esfínteres son los que van a permitir y evitar, en este caso, mejor dicho, que nosotros podamos devolver el alimento, ¿no? Justamente se abren en algunos casos en forma inversa cuando nosotros, por ejemplo, expulsamos pues alimento a través del proceso del vómito, por ejemplo. Ahí sí se aperturan lo que vendrían a ser estos esfínteres. ¿De acuerdo? Entonces, más que otra función, el esófago pues cumple la función de comunicar a la laringe con nuestro estómago y permitir el paso del bolo alimenticio hasta el estómago. Disculpen. Ahora sí. Continuamos con el estómago. Como podemos observar, aquí está el esófago y hay una región fronteriza tanto entre el esófago así como con el estómago. No te olvides que esta porción se le denomina cardias, ¿de acuerdo? Ahora, el estómago está dividido fundamentalmente en tres partes: el fondo o fundus, la parte central que sería el cuerpo, y la parte terminal que sería el antro, ¿ya? Y hay una porción fronteriza entre el estómago y el intestino delgado, que en este caso su primera parte del intestino delgado se llama duodeno. Y a esta porción fronteriza se le conoce con el nombre de píloro, ¿de acuerdo? ¿No? Esta porción también se le conoce como el antropíloro, que sería la parte terminal de nuestra cavidad estomacal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué podemos mencionar nosotros con respecto a lo que viene a ser nuestro estómago? Podemos mencionar que cumple la función de almacenamiento, ya que almacena pues todo el bolo alimenticio proveniente desde la cavidad bucal. Podemos decir que el estómago realiza digestión mecánica, ya que presenta los movimientos peristálticos. El estómago también realiza digestión química gracias a que en él se va a liberar el denominado jugo gástrico. Y también cumple la función de absorber algunos fármacos y también, por ejemplo, pues va a permitir absorber el alcohol. ¿De acuerdo? Ahora, para poder profundizar más acerca del estómago, pues tendríamos que hablar del jugo gástrico, que fundamentalmente es el que va a permitir pues cumplir las funciones digestivas químicas que va a realizar el estómago. Ahora, en este caso, también tendríamos que mencionar que para poder contrarrestar a este jugo gástrico, que en realidad es pues bastante, se le podría decir, ácido, pues hay un mucus de protección. Este mucus pues va a recubrir las paredes interiores de nuestro estómago y va a evitar que el jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico pues vaya a perforar y degradar lo que vienen a ser las paredes de nuestro estómago. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener bastante en cuenta esta parte acerca de lo que es el mucus protector. Mucus que permite proteger las paredes interiores. Ahora, justamente en esta parte tenemos que mencionar que muchas veces nosotros al no alimentarnos en los momentos oportunos, pues muchas veces nuestro estómago libera el jugo gástrico y al liberar dicho jugo gástrico, a veces se encuentra el estómago vacío y ese jugo gástrico va a consumiendo este mucus de protección. Llega un momento donde lo consume totalmente y puede llegar a chocar con las paredes del estómago, produciendo llagas que las vamos a conocer como úlceras. ¿Ves? Esas úlceras pues ya son bastante difíciles de poder sanar, ya que el medio interior del estómago es bastante ácido. Cuando ya el jugo gástrico va consumiendo el mucus, se produce en primer lugar la gastritis. Y si es que ese jugo gástrico llegara a las paredes del estómago y pudiera justamente dañar estas paredes, pues se producen las denominadas úlceras, que son bastante complejas de poder curar, como te acabo de mencionar. ¿Qué debemos hacer para evitarlas? Pues alimentarnos en un horario fijo establecido, ¿no? Tomar nuestro desayuno en un mismo horario todos los días, almorzar en un mismo horario, cenar en un mismo horario, para que nuestro estómago, que dicho sea de paso se va adaptando, se acostumbre a este ritmo y nunca encuentre nuestro estómago vacío y evitemos pues tanto la gastritis
así también como algún momento llegar a tener úlceras. Y en este caso, si es que las úlceras no las curamos, se pueden complicar y llegar a generar un cáncer al estómago, que sería mucho más peligroso. También tenemos que mencionar en este caso que el jugo gástrico presenta la hormona gastrina. Esta hormona gastrina estimula la secreción o liberación del HCl, que vendría a ser el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? El jugo gástrico también cuenta con la enzima pepsina, que se encarga de transformar las proteínas en péptidos más pequeños. Bueno, la proteína al romperse va a generar péptidos, o sea, porciones o partes de proteína que en este caso serían más pequeños y más fáciles de poder degradar en los siguientes procesos de la digestión. El ácido clorhídrico que se libera en el estómago gracias al jugo gástrico se encarga de transformar el pepsinógeno, que era una sustancia inactiva, en pepsina, que es una sustancia activa. O sea, esta enzima pepsina, antes de ser pepsina, se llamaba pepsinógeno. Y cuando era pepsinógeno, pues no realizaba ninguna función. Ahora, cuando ese pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico que permite liberar la hormona gastrina, este ácido clorhídrico más pepsinógeno sería algo así como un activador del pepsinógeno y lo transforma en pepsina, que ya sería una hormona o en este caso, una enzima activa que se encarga de degradar, o sea, romper las proteínas para convertirlos en péptidos más pequeños. ¿De acuerdo? Ahora, este ácido clorhídrico cumple una función también antiséptica, ya que va a destruir bacterias y otros microorganismos que pudieron haber llegado hasta el interior de nuestro estómago. Ahora, si la carga microbiana es muy elevada, pues ni el ácido clorhídrico los va a poder exterminar y ya nos da las infecciones estomacales. ¿De acuerdo? Por otro lado, el ácido clorhídrico también ayuda a solubilizar los minerales que están presentes en nuestras dietas alimenticias. ¿De acuerdo? Ahora, este jugo gástrico proveniente de las paredes de nuestro estómago, ¿de acuerdo? Ahora vamos a conocer un poquito más, voy a explicar más detalladamente esto. Este jugo gástrico, en combinación con el bolo alimenticio que venía desde la cavidad bucal, se combinan, se generan todos los procesos digestivos y como resultado de la combinación del jugo gástrico más el bolo alimenticio se estaría formando el quimo. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro estómago se forma el quimo. ¿Sí? Ahora, en las paredes de nuestro estómago, pues vamos a encontrar células muy particulares que son las que van a permitir producir sustancias como el ácido clorhídrico, que son las denominadas células parietales, ¿no? Entonces la hormona gastrina estimula estas células parietales para que produzcan el ácido clorhídrico y una sustancia también bastante importante denominado factor intrínseco. Este factor intrínseco pues es una sustancia importante porque nos ayuda a asimilar la vitamina B12, también conocida como cianocobalamina, que es muy importante para nuestro sistema sanguíneo, o en este caso el sistema circulatorio, para ser específicos, la sangre, ya que justamente pues esta eh, vitamina B12 pues ayuda a procesos como la producción de glóbulos rojos, o sea, son bastante importantes. Pero también entre el fudus y el cuerpo encontramos a las células principales que se encargan de fabricar el pepsinógeno. ¿De acuerdo? Esta enzima que se encarga de romper a las proteínas, pero como pepsinógeno no, sino que este pepsinógeno cuando se combina con el ácido clorhídrico se convierte en pepsina y ahí sí tiene el poder de romper y partir las proteínas. Dicen que en algunos casos también que en el estómago también se pueden iniciar el proceso de la digestión de algunos lípidos, como por ejemplo las grasas que contiene la leche, también se empiezan a digerir en el estómago, gracias a que también hay una sustancia conocida como las lipasas gástricas. Esas lipasas gástricas también ayudan a degradar grasas, pero no grasas muy grandes como por ejemplo lo que encontramos en la carne, el colesterol, etcétera, sino grasas bastante sencillas como por ejemplo las grasas de alimentos como la leche. ¿De acuerdo?
Y por acá también tendríamos a las glándulas mucosas formadas por células mucosas que van a ser las que se van a encargar de producir la mucosidad que va a recubrir y proteger todas las paredes de nuestro estómago. Finalmente, la porción de frontera entre el estómago y el intestino delgado, recuerda que se llama píloro, donde aquí hay un esfínter que se va a abrir para poder permitir el paso del quimo que se ha producido en el estómago para que viaje hacia el intestino delgado y sigan sus procesos digestivos. Muy bien, de esta forma hemos terminado de hablar del estómago. Ahora continuamos y mencionamos al intestino delgado. ¿Qué podríamos decir del intestino delgado? Pues que este intestino se encarga de la digestión mecánica, ya que también presenta los denominados movimientos peristálticos. Ahora, así como tiene los movimientos peristálticos, también realiza la digestión química gracias a que el mismo intestino delgado produce el jugo intestinal. Hacia el intestino delgado llega el jugo pancreático, ya que también tiene enzimas digestivas, y dice que al intestino delgado también llega la bilis producida por el hígado que sirve para emulsionar las grasas, o sea, disolver grasas de nuestra dieta alimenticia. Y finalmente, el intestino delgado cumple un rol importantísimo ya que es el encargado de la absorción de los nutrientes. Dicho sea de paso, podemos mencionar que cuenta con 3 porciones. La primera porción, que es el duodeno, que se comunica con el estómago, ¿de acuerdo? Luego encontramos al yeyuno y la última porción que se comunica con el intestino grueso se llama ileón, ¿de acuerdo? Entonces, duodeno, yeyuno e ileón serían las 3 porciones que constituyen o forman parte del intestino delgado. Para ser más específicos, a nivel del yeyuno encontramos en las paredes interiores del intestino pues las denominadas vellosidades y microvellosidades intestinales, que son las encargadas de absorber los nutrientes y conducirlos a nuestro torrente sanguíneo. Pues aquí veríamos las paredes, vemos las vellosidades y sobre ellas unas microvellosidades diminutas que vemos aquí sería pues la imagen agrandada y estas pues cuentan con vasos linfáticos, ¿no? Vasos sanguíneos que son los capilares, ¿no? Que van a permitir absorber los nutrientes y conducir esos nutrientes a la sangre para que la sangre se encargue de transportar cada uno de esos nutrientes a lo largo de todo nuestro organismo y los reparta a todas nuestras células. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Aquí tenemos pues un poquito más detallado las 3 porciones de nuestro intestino delgado. La primera porción, el duodeno, de color amarillo, el yeyuno de color azul y el ileón de color rosado o fucsia, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las 3 porciones. Dice que este intestino delgado aproximadamente llega a medir de 4 a 6 metros. Dice que llega a medir 4,5 metros aproximadamente cuando estamos vivos, porque aproximadamente cuando estamos vivos los músculos que forman parte de este órgano están contraídos. Y cuando llegamos a fallecer y medimos, dice, la longitud de nuestro intestino llega a alcanzar hasta los 6 metros, ya que en este caso pues se distiende, ¿no? Ya se relaja el músculo del intestino y por eso se hace más largo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de la primera porción de nuestro intestino delgado que se llama duodeno. ¿Por qué es importante el duodeno? Porque el duodeno, aparte de comunicarse en su primera parte con el estómago a través del píloro, también se comunica con el hígado y así como con el páncreas, ¿de acuerdo? A través de un orificio que presenta nuestro intestino delgado, conocida como ampolla de Vater, en la cual hay un esfínter que permite abrirse y cerrarse, que se conoce con el nombre de esfínter de Oddi. Este esfínter de Oddi se abre y se cierra para poder permitir el ingreso hacia el interior del intestino delgado, para ser precisos, al interior del duodeno, va a permitir el ingreso tanto de bilis, así como del jugo pancreático proveniente justamente de este, ¿no? Del páncreas.
Correcto. En este caso, vamos a encontrar que el hígado pues se encarga de producir la bilis, ¿de acuerdo? Y va a llevar la bilis a través de estos conductos hacia la denominada vesícula biliar, ¿de acuerdo? Ahora, la vesícula biliar tiene un conducto, ¿no? Denominado conducto cístico, que se comunica con el conducto biliar común que va a permitir llevar la bilis hacia el intestino delgado. No te olvides que esta bilis que contiene la vesícula biliar, pues cumple el principal rol y papel de emulsionar las grasas, o sea, ayuda a disolver las grasas. ¿De acuerdo? Por otro lado, el páncreas pues tiene el conducto pancreático que va a recoger lo que viene a ser el jugo pancreático de los acinos pancreáticos para poder llevarlo hacia el interior del intestino delgado. ¿De acuerdo? Pues podemos observar que ambos se van a comunicar, tanto el conducto biliar común como el conducto pancreático, formando pues un solo conducto denominado colédoco que va a permitir ingresar tanto la bilis y el jugo pancreático a través de la ampolla de váter y gracias al esfínter de Oddi que se va a abrir y se va a cerrar, permitiendo el ingreso tanto de la bilis así como del jugo pancreático. Muy bien. Entonces, pasamos a hablar de cada uno de estas sustancias que van a formar parte o van a participar en la digestión que realiza el intestino delgado. Pues el intestino delgado produce por sí mismo lo que viene a ser el jugo intestinal. Este se produce en el mismo intestino delgado y contiene las peptidasas, que son enzimas que transforman a los péptidos pequeños en aminoácidos. A ver, vamos a recordar. En el estómago habíamos mencionado que estaba la pepsina. La pepsina rompía las proteínas en péptidos pequeños. Ahora, esos péptidos pequeños que estaban en el quimo, que se produjo en el estómago, ahora van a seguir siendo rotos, quebrados, partidos, hasta las porciones más pequeñas de las proteínas que se llaman aminoácidos, hasta la unidad de la proteína que es el aminoácido. ¿Y quién lo va a realizar? Pues las peptidasas, que forman parte del jugo intestinal, como podemos observar. Por otro lado, el jugo intestinal también tiene las denominadas disacaridasas. Esas disacaridasas, ¿de acuerdo?, se encargan de romper a los disacáridos en monosacáridos. A ver, de nuevo vamos a recordar. Cuando hablábamos de la cavidad bucal, habíamos hecho mención de la amilasa. La amilasa partía el almidón, un azúcar grande, denominada polisacárido, la partía para transformarla en maltosa, que venía a ser un disacárido. Entonces, esta maltosa que llega, ¿no?, después de haber pasado por el estómago hasta el intestino delgado, pues en este caso, en el intestino delgado, el jugo intestinal contiene las disacaridasas que se encargarán de romper a estas maltosas que son disacáridos y convertirlas en monosacáridos. Y en este caso, pues recordemos que la maltosa está formado por glucosas, ¿no? Y las glucosas serían los monosacáridos importantísimos que luego ya serán absorbidos y que irán por la sangre para ser distribuidos a todas las células para que esta glucosa les sirva y para fabricar su energía, ¿no?, a través de la respiración celular. Muy bien, eso es del jugo intestinal. Ahora vamos a hablar de la bilis producida por el hígado, ¿cierto? Pues ya sabes que se produce en el hígado, se almacena en la vesícula biliar, está constituida fundamentalmente por agua, sales biliares y colesterol, y su principal función de esta bilis es emulsionar las grasas, disolver las grasas que consumimos en nuestra alimentación. Ahora nos toca hablar del jugo pancreático. Pues este se produce en el páncreas, pero actúa en el intestino delgado, ¿cierto? Ahora, ese jugo pancreático, ¿de qué está hecho? Principalmente tiene una sustancia que es el bicarbonato de sodio. En este caso, el bicarbonato de sodio pues es una sustancia básica.
Recuerdan que en el estómago había ácido clorhídrico, ¿cierto? Entonces eso hace que el quimo que viene desde el estómago pues sea bastante ácido. Entonces, para poder neutralizar la acidez del quimo proveniente del estómago, pues el jugo pancreático contiene el bicarbonato de sodio que justamente neutraliza al quimo ácido proveniente del estómago. ¿Por qué? Porque el bicarbonato de sodio es lo opuesto a lo ácido, es alcalino, básico. ¿De acuerdo? El jugo pancreático también tiene enzima amilasa, ¿no? Para que algunos almidones que hayan podido llegar hasta nuestro intestino delgado, pues sean transformados nuevamente en maltosa. También tiene las enzimas proteasas que se encargan de transformar las proteínas en péptidos grandes. Son las proteínas, algunas proteínas que pudieron haber pasado por el estómago y no han sido degradadas, pues aquí en el intestino delgado se van a rectificar gracias a las proteasas. También están las enzimas peptidasas, ¿no? Como la tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas, que se encargan de romper a todos estos péptidos grandes, ¿no? Y los transforman en péptidos pequeños. ¿De acuerdo? Y luego ya pues habíamos visto que en el jugo intestinal, ¿no? Estaban presentes enzimas que rompían a los péptidos pequeños hasta convertirlos en su unidad, que en este caso vienen a ser los aminoácidos. El jugo pancreático también contiene las enzimas lipasas, pues que ayudan a romper a los lípidos en sus unidades que serían tanto ácidos grasos como en el caso de glicerol también, que sería pues parte de lo que vienen a ser estos lípidos que las lipasas van a ayudar a poder fragmentar, romper y digerir. Finalmente, el jugo intestinal, la bilis, el jugo pancreático, en combinación con el quimo que venía desde el estómago, pues van a dar origen al denominado quilo, que sería el resultado de todo el proceso de la digestión intestinal. Este quilo, pues ya está listo, tiene todos los nutrientes ya disueltos, digeridos y en su mínima porción para luego poder ser absorbidos. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de la digestión del intestino delgado, no te olvides, conformado por el jugo intestinal, la bilis, el jugo pancreático, más el bolo alimenticio que venía desde el estómago, han dado origen al quilo. ¿De acuerdo? Ahora, ese kilo ya está listo para poder ser absorbido. Y justamente pasamos a la absorción intestinal de los nutrientes, que se producen a través de las vellosidades y microvellosidades intestinales, que ya habíamos visto hace un rato, a través de los capilares sanguíneos hacia las células, ¿no? Se absorben, pasan a la sangre y también al tejido linfático, ¿no? Justamente acá está, a través de los capilares linfáticos quilíferos que absorben grasas hacia la sangre. Entonces, estas estructuras que habitualmente las encontramos en la porción del yeyuno y también en la parte del ileón de nuestro intestino delgado, se estaría produciendo toda la absorción de los nutrientes para que pasen a la sangre y la sangre se encargue de transportar estos nutrientes a todas las células de nuestro organismo. Pues ahora nos toca hablar de la parte final de nuestro intestino, o perdón, de nuestro sistema o aparato digestivo, que viene a ser el intestino grueso. En este caso, el intestino grueso pues se comunica con lo que vendría a ser la parte terminal del ileón del intestino delgado. Pues todo lo que no ha sido absorbido, todo lo que no ha podido absorberse, pasa desde el intestino delgado hacia el intestino grueso, a través de una válvula que se le denomina ileocecal. Aquí vemos claramente la válvula ileocecal. A través de este corte podemos ver el interior del intestino grueso y podemos observar tranquilamente a la válvula ileocecal. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se le denomina ileocecal? Porque la primera parte del intestino grueso se le denomina ciego. Entonces, ileo del ileón del intestino delgado y cecal viene del ciego, que es la primera porción del intestino grueso. Por eso válvula ileocecal.
¿De acuerdo? Por favor, espero que te recuerdes. Antes de empezar a hablar de sus estructuras, tendríamos que mencionar que el intestino grueso llega a tener una longitud de 1,5 metros, ¿no? Y 6,5 centímetros de diámetro. En este caso, en el intestino grueso, es en el que se produce absorción de agua, también algunos iones inorgánicos, y se da la formación y también la eliminación de las denominadas heces fecales. Contiene abundante flora bacteriana que ayuda a fermentar todos los residuos que no son digeridos y que gracias también a estos procesos permiten producir tanto vitaminas como la vitamina K y la vitamina B, que luego son absorbidos por el intestino y llevados pues a nuestros conductos sanguíneos. ¿De acuerdo? Ahora, cuando vemos nosotros toda esta estructura de lo que viene a ser nuestro intestino grueso, vamos a ver que tiene una pequeña ramificación, como puedes observar, una colita, como puedes observar aquí en el gráfico. Ese es el apéndice vermiforme. Este apéndice vermiforme hoy en día es un órgano vestigial. ¿Y a qué nos referimos con órgano vestigial? Pues es un órgano que hoy en día ya no cumple mayor función, no tiene mayor funcionalidad, ya que es un órgano atrofiado. Que bueno, pues se dice que cuando éramos hombres primitivos, pues al comer muchos alimentos difíciles de digerir, pues la digestión realizada en nuestro estómago, así como en los intestinos, no era suficiente y este apéndice pues ayudaba a digerir y absorber una mayor cantidad de nutrientes. Recuerden que cuando éramos hombres primitivos, pues antes de conocer el fuego se comían los alimentos completamente crudos y eran mucho más pesados de digerir. ¿De acuerdo? Ahora, la primera porción es el ciego y ese apéndice está justamente unido al ciego. ¿De acuerdo? Podemos ver que nuestro intestino pues tiene unos pliegues. A estos pliegues se les denominan austras, como vemos acá con H, austras, ¿de acuerdo? Esas austras son los pliegues que están formando toda la superficie de nuestro intestino grueso. Por otro lado, tiene una línea que se le conoce como línea tenia coli, ¿no? También en este caso le ponen línea tenia libre, ¿no? Que es una línea que permite pues darle una mayor rigidez a nuestro intestino grueso. Después del ciego empieza el colon ascendente, ¿de acuerdo? Porque todos los desechos provenientes del intestino delgado tienen que ascender. El colon transverso, ¿no? Que estaría cruzando nuestro abdomen. Luego el colon descendente, se produce una curvatura que se le denomina colon sigmoideo, para finalmente terminar en el recto y en el ano, que sería pues la salida o el orificio final de nuestro tubo digestivo. ¿De acuerdo? Bueno, podemos ver que se forman los ángulos. La parte de aquí entre el colon ascendente y el colon transverso está el ángulo hepático. Entre el colon transverso y el colon descendente está el ángulo esplénico, ¿de acuerdo? Y no te olvides que esta curvatura hasta el recto se llama colon sigmoideo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería todo cuanto podríamos mencionar del intestino grueso. Finalmente, podemos observar que habitualmente también da muchas veces este famoso cáncer del colon. Y este cáncer del colon es bastante terrible cuando nosotros pues nos tenemos una dieta no muy balanceada, cuando nos alimentamos demasiado de alimentos difíciles de poder digerir y cuando no consumimos frutas y verduras que contienen fibra, cuando comemos demasiadas harinas, ¿no? Demasiados azúcares, se forman masas que muchas veces se quedan adheridas a las porciones de nuestro intestino grueso que vienen a ser las austras, ¿no? En un primer lugar forman un fecalito que se convierte en una masa muy dura que se va quedando adherida a las paredes de lo que vienen a ser el colon. Estos fecalitos serían la primera etapa de un cáncer al colon, cuando se forman. ¿Cuándo se van a formar? Cuando
nosotros tenemos excesivamente procesos de estreñimiento, entonces hay que cuidar esos procesos. Estos fecalitos pueden empezar a infectar las paredes de nuestro colon. Esta ya sería una etapa 2, donde ese fecalito ya está permitiendo una infección en las paredes de nuestro intestino grueso, para ser específicos del colon. Y la etapa 3 es cuando ese proceso de infección ya ha salido, se ha liberado y puede afectar a otros órganos. Y esto ya sería un cáncer terminal. Así que debemos de consumir bastantes verduras, bastantes frutas que contienen fibras para evitar procesos de estreñimiento. Consumir grandes cantidades de agua, por lo menos, ¿no? 1 litro de agua, 4 vasos de agua diarios que nos van a hacer bastante bien, van a ayudar a funcionar mejor nuestro cuerpo y nos van a evitar procesos de estreñimiento. Control de los procesos digestivos que lo realiza nuestro sistema nervioso central, ¿no? A través de lo que es nuestro sistema endocrino también. Bueno, la hormona gastrina estimula la producción del ácido clorhídrico en el estómago. Esta hormona gastrina también aumenta los movimientos peristálticos del estómago, ¿ya? La hormona secretina estimula la secreción del jugo pancreático, de la pepsina estomacal y de la bilis. O sea, esta secretina es importantísima, porque así como ayuda a que nuestro intestino, a que el páncreas produzca el jugo pancreático, el estómago produzca pepsina y el hígado produzca bilis, este se produce en el intestino delgado, ¿de acuerdo? Luego encontramos a la hormona colecistocinina. Esta colecistocinina estimula la liberación de bilis por la vesícula biliar. También ayuda a la producción de enzimas pancreáticas en el intestino delgado. ¿De acuerdo? Este se produce en el intestino delgado, igual que la secretina y la colecistocina, ambos se producen en el intestino delgado. Luego tenemos el péptido inhibidor gástrico. Actualmente se llama péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa. Disminuye el movimiento gástrico, permite la secreción de jugos gástricos y aumenta la secreción de insulina y triglicéridos en el tejido adiposo. Entonces ya sabes, el péptido inhibidor gástrico, actualmente llamado como péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, disminuye los movimientos gástricos, la secreción de jugos gástricos y aumenta la secreción de insulina y triglicéridos en el tejido adiposo. ¿Dónde se va a producir este péptido inhibidor gástrico? Pues va a tener un origen gastrointestinal, o sea, se fabrica en el estómago y se fabrica en el intestino delgado. Muy bien, ahora nos toca resolver nuestra práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues igual no hay una autoevaluación para poder dejarte de tarea, así que vamos a trabajarlo. Yo ahora creo que me tocan los impares y tú trabajas los pares, ¿correcto? A ver, 1. ¿Qué podríamos decir? 1 dice, hace posible que la sangre contenga nutrientes para las células de los tejidos. Pues en este caso, la absorción, ¿no? Cuando los nutrientes se absorben, llega a la sangre y luego la sangre puede distribuirlos a las células y los tejidos. Entonces sería 1 la alternativa D. La saliva ejerce una función de defensa mediante la lisocima, que es la sustancia antibacterial, ¿no? Que nos ayuda a eliminar microbios y bacterias. 3. Es la zona más dura del diente, pues sería el esmalte. Ay, la 2 ya no importa, te la regalé. Lo siento, me confundí. 3. Es la zona más dura del diente, el esmalte. Ya, tú trabajas la 4. A ver, pasamos a la 7, ya luego vamos a ir a la 5. Promueve la secreción del jugo gástrico y aumenta la motilidad gástrica. Pues estaríamos hablando de la gastrina, que hace un ratito acabamos de hablar de ella. 9. Colecistocinina. La colecistocinina, su principal función, permite la expulsión de la bilis en la vesícula biliar, Entonces sería la alternativa B. ¿De acuerdo? Ahora sí pasamos a la siguiente. La 5. Glándulas cardiales, fúndicas y pilóricas. Se encuentran, pues, el cardias, el fundo
y el píloro forman parte del estómago, ¿no? Alternativa B. 11. En el intestino delgado contiene linfocitos. A ver, acá vamos a ser bastante específicos, ¿ya? Nuestro intestino delgado pues tiene también lo que viene a ser tejido linfoide, donde están linfocitos que actúan como defensa. A esta acumulación de tejido linfoide se le llama placas de Peyer, pero no se escribe con doble L, con L, sino se escribe con Y. Entonces lo corriges, ¿ya? Placas de Peyer. En vez de L le pones la Y de yate y así sería su nombre correcto. Entonces la alternativa sería la alternativa E. 13. Contiene enzimas que digieren almidones, triglicéridos, proteínas y ácidos nucleicos. A ver, en este caso estaríamos hablando que permite pues realizar mejor estos procesos son el jugo pancreático, ¿no? Que tiene peptidasas, amilasa, etcétera, lipasa. Entonces sería el jugo pancreático. Los acinos pancreáticos que producen, pues jugo pancreático también. Y me volví a equivocar y te regalé una pregunta más que es la 14. Pero bueno, no importa. Igual vas a tener preguntas que responder. 15. Es el producto endocrino de la mucosa duodenal. Muy bien. En este caso estaríamos hablando de la colecistocinina, que es producida por la mucosa duodenal. Ya. 17. En este caso dice, el estómago se inicia la digestión. Bueno, en el estómago principalmente se digieren las proteínas gracias a la pepsina, pero dice que también el estómago presenta pues la lipasa gástrica y en este caso también ayuda a digerir algunas grasas, no todas, o sea, grasas o lípidos, ¿ya? Entonces aquí, según lo veo, carbohidratos, proteínas, no, proteínas, ácidos nucleicos tampoco, lípidos, carbohidratos tampoco, podría ser proteínas y lípidos, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que te hablé de la grasa y la leche? Ahí está, pues. Entonces esto sería la alternativa D. 19. Hace posible la absorción de la vitamina B12. También hablé de esto, ¿no? Es el factor intrínseco, alternativa C. Muy bien. De esta forma hemos terminado con nuestra práctica. Te quedan la tarea, los ejercicios que son los pares. Bueno, ya te regalé 2 pares. Vas a tener que resolver 8 preguntas nada más. Espero que la clase haya sido entendida. Bueno, espero que también presten mucha atención al video y bueno, pues despedirme con un fuerte abrazo. Y antes de despedirme, me recuerdo que tienen que hacer pues su respectivo resumen en su cuaderno. Por favor, no se olviden de eso. Y bueno, pues terminamos ahora sí con la clase. Espero que la entiendan. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos comunicando en nuestra sesión de reforzamiento. Listo. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor, chicos.